finales del siglo XIX, una nueva forma de arte y entretenimiento llegó al Perú, el cine. Gracias al cinematógrafo de los hermanos Lumière, la primera proyección fue estrenada en febrero de 1897, en la Confitería Jardín Estrasburgo. Estas primeras producciones fueron mudas e importadas desde Europa, pero rápidamente cautivaron la atención del público aristocrático limeño. Las primeras salas fueron improvisadas, pero con el paso del tiempo surgieron salas dedicadas exclusivamente al cine, como el Cinema Teatro, fundado en 1909 y ubicado cerca de la actual Plaza San Martín. Este fue fundamental en los inicios del cine peruano. En 1913 se estrenó la primera película de producción peruana, Negocio al Agua, una comedia corta dirigida por Federico Blume, que fue muda, pero fue acompañada de música en vivo. Esta película reflejaba con una mirada humorística la vida cotidiana. En 1922 se produjo el primer largometraje peruano, Camino de la Venganza, con una duración aproximada de 90 minutos. Esta película marcó un hito en la historia del cine peruano. Años más tarde, en 1928, se estrenó una gran producción, La Perricholi, película que el entonces presidente Leguía consideró como la más emblemática de su régimen. Pero no fue hasta 1934 cuando el cine peruano dio un salto clave. Resaca, película producida por Antonio Santana, introdujo el cine sonoro en el Perú. Con ella, una nueva era comenzó. Las voces, la música, el sonido permitieron una conexión más profunda con el público peruano. La segunda mitad de los años 30 fue la época de oro del cine peruano. Entre 1936 y 1939, diversas empresas se enfocaron en crear un cine propio, de carácter industrial, construyendo así grandes estudios y laboratorios y llegando a estrenar hasta 20 largometrajes. La aparición de Mota Films en 1936 dio inicio a la época de oro del cine peruano, que duró hasta 1950, con el cierre de National Films del Perú. Durante este periodo se llegó a estrenar 28 largometrajes. En total, entre 1937 y 1940, Amota Films produjo 14 películas de larga duración, entre La bailarina loca, Sangre de selva, El miedo a la vida, Gallo de mi galpón y Palomillas del Rímac. Aprovechando el funcionalismo aportado por lo sonoro, las cintas de Amauta fueron dramas o comedias sentimentales ambientados en el cuadro realista de la clase media o en suburbios populares. Las representaciones melodramáticas o cómicas de las veladas teatrales y sus intermedios musicales se tornaron en un único e ininterrumpido espectáculo cinematográfico con sonido. En octubre de 1940, tras diversos factores que limitaron la producción de más filmes, se estrenó Barco sin rumbo, la última película producida por Amauta Films. Se derrumbó entonces la posibilidad de crear esta industria cinematográfica en el país. A finales del siglo XIX, debido al auge del caucho, en la zona amazónica se comienza a ver un desarrollo cultural, social y geopolítico. Ahora, Iquitos se comienza a volver un foco urbano para la burguesía europea que busca generar negocios con el caucho. Al iniciar el cine en la capital del Perú, Iquitos no se quería quedar atrás. En 1902, el Alhambra, primer centro de entretenimiento moderno que se había construido en Iquitos, se convirtió en el primer cine de la ciudad gracias a Eduardo Fuller y un equipo de proyección de la Casa Lumière. Aún así, fue en 1900 cuando se dio la primera proyección de Iquitos, en la planta baja de la Casa de Fierro, propiedad en esos años de Manuel Montoya. En 1910, con una duración de 120 minutos, el filme Viaje al interior del Perú es el primer largometraje filmado en la Amazonía, donde se puede grabar el recorrido del ferrocarril y mostrando diversos paisajes del Perú. El cine amazónico era más que solamente la geografía y los paisajes del Perú. A mediados del siglo XX, las órdenes religiosas comenzaron a notar la importancia que tenía el cine en el mundo, así que comenzaron a crear filmes sobre las labores misioneras. Como ejemplo de eso, en 1924, el padre Gerardo Fernández y Wenceslao Fernández hacen una filmación sobre unos misioneros que se pierden en la selva. Se desaparece la Santa Rosa de Lima y luego evangelizan a los nativos. Este filme se proyecta por primera vez en 1927 en el Santuario de Santa Rosa de Lima y es llevada a la Exposición Universal de Misiones de Barcelona en 1929, por lo cual pudo ser proyectada en diversos países.
Lamentablemente, la mayoría del material fílmico de esa época ya no existe o no está disponible, así que solo contamos con descripciones de la prensa. Con el avance del cine en el Perú nos damos cuenta que las producciones audiovisuales no son solo cuestión de entretenimiento. Poco a poco el cine gana importancia en el pueblo peruano y el corazón de la población. Lo hace valioso. Valioso no solamente porque narra una parte de nuestra historia, sino porque genera una identidad nacional con la que nos podemos identificar. De ahí sale la necesidad de preservarlo como patrimonio. La primera en la lista del patrimonio fílmico peruano es Luis Pardo, de 1927, film monocromático que narra las aventuras del legendario bandolero ancashino. Le sigue Las palomillas del Rímac, en 1938. En esta cinta se narra la historia de la movilidad social de un hombre desventurado que cambia su suerte al ganar la lotería. Ambas películas se estrenaron en contextos de crisis políticas, el fin del oncenio de Leguía y del gobierno de Óscar Benavides. Por un lado, se aprecia la evocación a la figura del héroe popular y por otro, las aspiraciones de clase ante lo fortuito. Los espacios de difusión y acceso del patrimonio audiovisual pueden gestionar actividades para proyectar el patrimonio nacional al público. De esta manera, contribuyen a que la sociedad reconozca sus propias conductas sociales y conozca aquellas que no les son familiares, pero que forman parte de su país. Después de un extenso recorrido por la historia del cine peruano, nos damos cuenta que el cine no solamente sirve como un método de expresión, sino finalmente es lo que nos define y nos da un patrimonio como nación. Por eso, más que nunca, es importante aprender a preservarlo y como consumidores tenemos la responsabilidad de fomentarlo y seguir promoviendo el cine peruano.